Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres posibles fichajes para el Real Madrid en este periodo de transferencias. El equipo de la capital española, ganador de la última edición de la UEFA Champions League, ya se reforzó en este mercado con jugadores de la talla de Endrick y nada más y nada menos que de Kylian Mbappé. Sin embargo, tras la salida de Nacho Fernández al fútbol de Arabia Saudita, en esta oportunidad Carlo Ancelotti, el director técnico del primer equipo, estaría interesado en incorporar un defensor central de jerarquía, sobre todo para reemplazar a Nacho. Hay que decir que el Real Madrid no tiene plantillas tan extensas de jugadores profesionales, pero cada vez que se le va algún futbolista indispensable, ya sea en el 11 o como primera alternativa, el DT, en este caso Ancelotti, busca su reemplazo de manera inmediata. Y en este video vamos a estar hablando de tres defensores centrales de muy buen rendimiento, sobre todo en el último tiempo, que aparecen en el radar del Real Madrid como para hacer una incorporación certera y exacta en este periodo de transferencias que, recordemos, termina el 31 de agosto. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con un jugador argentino, con Cristian El Cuti Romero. El defensor central ya se había mencionado como posible fichaje del conjunto madridista hace un par de temporadas, sobre todo luego de su primer muy buen año en el Tottenham. Sin embargo, desde la dirigencia del Real Madrid entendieron que en ese momento todavía era un futbolista bastante joven como para llegar al elenco merengue y optaron por contratar a David Álava en ese momento, que obviamente quedaba libre del Bayern Múnich y hasta por una cuestión económica le convenía más al equipo merengue contratar al jugador austríaco que al defensor central argentino. Sin embargo, las cosas han cambiado. Es cierto que al Real Madrid no le ha ingresado dinero por la salida de Nacho Fernández, tampoco le ha entrado ningún tipo de ingreso por la partida de Toni Kroos, porque se fueron libres con el pase en su poder tras haber acabado sus contratos. De hecho, Toni Kroos decidió retirarse definitivamente del fútbol, pero hay dinero. No es que no hay ingresos y el Real Madrid tiene bastante buenos números como para poder ir en búsqueda de buenos futbolistas en este mercado. Es verdad que si bien no puso un solo euro para contratar a Kylian Mbappé de club a club, el contrato del jugador francés obviamente es muy pero muy oneroso y gran parte de lo que se podría abonar en este mercado para contratar jugadores va al vínculo de uno de los mejores jugadores de todo el planeta, como lo es el atacante francés. En cuanto a la llegada de Endrick, el Madrid puso en su momento dinero al Palmeiras para contratarlo, pero en este mercado puntual solamente tuvo que abonar unas ciertas cifras bastante más bajas de lo que era el pase inicial. ¿Qué es lo que sucede con el Cuti Romero? El zaguero que juega en el Tottenham de Inglaterra no tendría inconvenientes en cambiar de aire. Es cierto que lo que siempre él ha buscado en primera instancia es titularidad, es decir, le da quizás un poco igual jugar en un equipo de primera línea de Champions que en otro que dispute Europa League. Lo que él quiere es siempre ser titular, porque de esa manera no va a perder la posibilidad de jugar en la selección argentina. Si bien también es cierto que es difícil que Scaloni lo saque después de los grandes niveles que ha mostrado en cada una de las competencias que ha disputado con el combinado nacional, el defensor central no quiere correr ningún tipo de riesgo y por eso mismo va a analizar absolutamente todas las posibilidades que le aparezcan sobre la mesa para saber si lo mejor es ir a jugar al Real Madrid. ¿Por qué digo esto? Hoy parecería que el equipo merengue tiene tres defensores centrales, no digo que muy por encima del Cuti Romero, pero por lo pronto Eder Militao, Antonio Rüdiger y David Álava ya han tenido buenos niveles en el conjunto de la capital española y no sería fácil para el Cuti llegar y ser titular de manera inmediata. Es más, me atrevería a decir que son casi nulas las chances de que llegue y se ponga la casaca y juegue desde el minuto cero. Por eso mismo hay que ver si termina siendo la opción más rentable para el jugador argentino.
Igual también el Real Madrid tiene que pagarle al Tottenham alrededor de 60 millones de euros para que se haga el traspaso, y no sabemos si el equipo español está dispuesto a abonarle al conjunto británico esas cifras como para contratar al zaguero central. Todo terminará de decidirse en lo que queda de mercado. El Real Madrid todavía tiene un tiempo más para incorporar un defensor central de jerarquía, y como ya sabemos, Florentino Pérez analiza el nivel del jugador y también todo el tema económico y financiero para saber cuánto dinero tiene que abonarle al equipo al cual tiene que comprarlo y también su contrato individual. Y vamos ahora a hablar de dos centrales más. Primero vamos a mencionar a un italiano que ya desde hace tiempo que en el Inter de Milán viene teniendo un rendimiento más que superlativo. Estamos hablando de Alessandro Bastoni, que además es titular en la selección italiana, un jugador más que interesante bajo cualquier tipo de sentido, y el Real Madrid se suele fijar claramente en jugadores de selección para reforzar su plantilla. Totalmente lógico que uno de los equipos más poderosos, para muchos el más poderoso de todo el planeta, busque a esta clase de jugadores para terminar de conformar su defensa. Bastoni es un futbolista que obviamente, más allá de que tuvo algún que otro altibajo, en los últimos 2 años en el Inter de Milán ha sido un jugador indispensable. Su juego aéreo ha sido envidiable por muchísimos de los otros zagueros, y es un jugador que ataca bien en el área rival y defiende también en la propia, y quizás es esa clase de defensores que el Real Madrid no tenga, pero aún así, como dije recién, el Cuti Romero prioriza titularidad y todo parece indicar que Bastoni también haría lo mismo. Es decir, no sería fácil que el Inter en este caso lo deje salir por el hecho de que lo consideran totalmente indispensable. Después, a la hora de hablar de defensores centrales, parece que todo tiene su precio. Si bien es cierto que el Inter lo considera muy pero muy importante, 70 millones de euros son prácticamente una cifra que no podría rechazar de ninguna manera el conjunto de Milán, y de esa manera el Real Madrid adquiriría a un zaguero con mucho futuro, además de con un gran presente. Por lo pronto hay que también decir que Bastoni es un jugador bastante polifuncional en la zona de defensa, porque puede jugar como primer marcador central, puede desempeñarse como segundo marcador central, inclusive en alguna posibilidad un tanto alejada ha jugado también de lateral, y también sabe jugar mucho tanto en una línea de 4 como en una línea de 5. Si bien el Real Madrid pocas veces juega con una línea de 5 defensores, todo lo que hizo en el Inter de Milán y en la selección italiana le dio muchísimas variantes para convertirse en uno de los defensores centrales más polifuncionales de todo el planeta. Después, más allá de toda esta polifuncionalidad, hay que mantener un nivel, eso está claro, no sirve absolutamente de nada ser polifuncional si después dentro del campo de juego no tenés el mejor de los rendimientos. Por lo pronto, el nivel de Bastoni, como dije, en el último tiempo ha sido verdaderamente muy bueno, y por eso mismo se espera que el Real Madrid lo tenga como uno de sus objetivos en el cierre de mercado. Además, un punto también a tener en cuenta es que la liga italiana es la última que arranca de las 5 grandes ligas del fútbol de Europa, hablando más específicamente de las ligas de Inglaterra, España, Francia, Alemania y obviamente la recién mencionada liga italiana. Y esto le puede dar cierta ventaja al Real Madrid para empezar a negociar, porque si el Inter ya estaría jugando partidos oficiales, sería a lo mejor más complicado que lo larguen. En cambio, como en este momento no está jugando ningún compromiso oficial, lo más probable es que sean un poco más accesibles a la hora de negociar. Y a Florentino Pérez difícilmente se le diga que no. Siempre y cuando, repito, el Real Madrid ponga los 60-70 millones de euros que pretende el Inter para dejarlo salir. Después, como el jugador, repito, está buscando también titularidad, me parece que no ejercerá presión como para partir hacia el fútbol español. Dejará que los clubes negocien y si llegan a un acuerdo, se realizará el fichaje tan esperado. Y vamos ahora a hablar del último defensor central, que básicamente el rendimiento que tuvo en España en esta Eurocopa 2024 es lo que terminó desencadenando que el Real Madrid volviera a ir a la carga después de un tiempo, porque en algún momento el Real Madrid estuvo interesado en Aymeric Laporte cuando este todavía jugaba en el Manchester City. Después el futbolista se fue al fútbol de Arabia Saudita y está claro que ahí quedó un poco olvidado, no porque su rendimiento haya sido malo o porque no sea un jugador de jerarquía, pero está claro que es muy difícil para un jugador bajar
al fútbol de Arabia, y digo bajar porque obviamente la exigencia, en este caso en el Al-Nassr de Arabia Saudita, que es el equipo en el cual juega Laporte, es mucho menor que ponerse la casaca del Real Madrid. Entonces está claro que para un jugador es bastante complicado irse a Arabia y después posteriormente volver a defender la camiseta de uno de los equipos más poderosos de todo el planeta. Aún así, el Real Madrid, si Aymeric Laporte está dispuesto a volver al fútbol español, tendría todo como para volver a contratarlo. Además hay que tener en cuenta que en este caso, como recién dije, que ni Bastoni ni el Cuti Romero ejercerían presión para salir de sus respectivos clubes, sino que dejarían que los dirigentes de los equipos lleguen a un acuerdo. En el caso de Laporte, si verdaderamente Fiorentino Pérez lo llama y lo quiere, a mí me parece que el jugador nacido en Francia pero que juega para la selección española va a terminar haciendo una presión que va a ser prácticamente irrechazable por parte del equipo árabe y el jugador terminará jugando en el Real Madrid. En el orden en el cual los puse no tiene absolutamente nada que ver, no estoy diciendo que Laporte sea la tercera alternativa y el Cuti Romero la primera. De hecho, si vamos por accesibilidad financiera, todo parece indicar que Laporte sería el más fácil de todos, porque el Al-Nassr lo dejaría salir por una cifra que ronde los 20 millones de euros. Es cierto que el contrato de Laporte en Arabia es mucho más grande que el que tienen el Cuti Romero en el Tottenham y Bastoni en el Inter, pero aún así, si el futbolista que juega para la selección española y que fue campeón de la Euro y que también ya defendió a España en una Copa del Mundo tiene deseos de jugar en el Real Madrid, sabe perfectamente que deberá bajarse lo que gana de forma anual para ponerse la camiseta del equipo que ganó la última edición de la Champions League. La realidad es que Laporte también es un poco más grande en lo que respecta a su edad y por eso quizás no tenga tanta necesidad de pelear sí o sí por un puesto en la selección española. Puede o no ser titular, pero es un futbolista que ya ha logrado absolutamente todo, y si bien, por ejemplo, el Cuti Romero también salió campeón con la selección argentina, todavía tiene para 2 mundiales más en lo que respecta a su edad, que es algo que a lo mejor Laporte no tiene más adelante por una cuestión de que ya es un futbolista más experimentado y podría quizás asimilarse un poco más su juego al de Nacho. Si bien Laporte no es tan polifuncional porque no puede jugar de lateral como lo hacía Nacho Fernández, es un jugador que por experiencia y jerarquía podría jugar menos que los otros 3 zagueros que tiene el Real Madrid y aún así aportarle todo lo necesario al equipo como para brindarse de la mejor forma. Veremos si finalmente Florentino Pérez decide comunicarse con la dirigencia del Al-Nassr, con los jeques árabes que manejan este equipo en cuestión, para hacer una oferta formal y concreta por el jugador nacido en Francia y que, recordemos, por si alguien no lo recuerda, en el fútbol de España en su momento vistió la camiseta del Athletic Club de Bilbao. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que el Real Madrid está en la búsqueda de un defensor central para suplir la salida de Nacho Fernández. Es un futbolista que, si bien es cierto no era titular indiscutible, lo terminó siendo por las diversas lesiones de sus compañeros y claro está porque cada vez que le tocó entrar al terreno de juego rindió al máximo de las expectativas. Y ahora se necesita un jugador para ocupar su lugar y ese futbolista tiene también que estar a la altura de las expectativas. Por eso mismo se está buscando un futbolista que cumpla con todos los requisitos para ponerse la camiseta del Real Madrid y rendir desde el primer partido, es decir, que no necesite un periodo de adaptación que a veces necesitan los jugadores que llegan a un conjunto de la magnitud del equipo de la capital española. El Cuti Romero, Alessandro Bastoni y Aymeric Laporte son jugadores que considera la dirigencia del Real Madrid que pueden estar a la altura del club y lo más seguro es que por alguno de ellos, antes de que cierre el mercado de pases el 31 de agosto, haya una negociación concreta y formal.